Futuro Internacional, con Ana Paula Ordorica. Y estoy aquí con mi querida Ana Paula Ordorica. Me da mucho gusto verte. Gracias, Pedro. Buenos días a ti, buenos días al auditorio. Yo creo que es forzado hablar del tema de Chávez, ¿no? Su regreso a Venezuela. Yo sinceramente llegué a pensar que ya no iba a poder regresar de Cuba a Venezuela, y lo que eso implicaría pues para un hombre como Hugo Chávez, el morir en Venezuela, de alguna forma le quita ese aura que él cree que tiene parecido a Simón Bolívar. No sé si recuerdas que hace algunos años Hugo Chávez decidió sacar ahí de los huesos de Simón Bolívar y que se hiciera una prueba de ADN, pues para ver si había algún parecido entre ellos, y creo que el único parecido que hay, que sí lo hay, es físico. Pero es un hombre que se siente, yo supongo, la reencarnación de Simón Bolívar. Y ve, y hoy lo escribía de alguna forma en el periódico El País, y me gustó cómo lo puso el escritor Israel Centeno, escritor venezolano, y decía: el chavismo es una religión, y Chávez es el Dios encarnado que subirá a sentarse a la derecha del eterno Bolívar. Qué vaciedad. Y entonces es un poco pues todo lo que está pasando en Venezuela. Ayer, cuando anuncia su llegada, su regreso a Venezuela, el presidente Hugo Chávez, en un día simbólico, y ahorita te platico por qué es lo simbólico en la parte económica, pero regresa el presidente Hugo Chávez a Venezuela y empiezan las incógnitas. Pues, ¿qué significa este regreso? Significa que va a, ahora sí, juramentar para un nuevo mandato, como lo mandata la Constitución, o significa que pues se seguirá por el tiempo que le quede, y no sabemos cuánto es, y no sabemos qué es lo que va a pasar con el estado de salud del propio Chávez. Y me parece que están los venezolanos en un dilema importante, porque si Chávez vive, pues va a parecer que reencarnó, y el chavismo me parece que se va a fortalecer aún más. Muchísimo. Y si Chávez muere, se va a volver un mártir, y entonces los herederos del chavismo, que todavía los hay, van a estar fortalecidos, van a verse fortalecidos allá en Venezuela, en un país que se va a quedar sin instituciones. O sea, un país que ha ido perdiendo poco a poco todas las instituciones, porque todo ha estado envuelto, pues precisamente por esta religión del chavismo, por ponerlo de manera metafórica. Pero fíjate, todavía no estamos ni a una semana de que sufrieran una devaluación profunda de casi el 40%. Eso es lo simbólico, que ayer fue 18 de febrero. Sí. El 18 de febrero de 1983, hace 30 años exactamente, fue la primera gran devaluación del Bolívar. Fue, de Venezuela como país democrático. Estaba el presidente Luis Herrera Campins. Exactamente, que decía: cristiano. Veo que recibo una Venezuela hipotecada. Esa fue la frase con la que Luis Herrera Campins entró a la presidencia de Venezuela. Así es. Y bueno, y él decide hacer esta primera devaluación de muchas que vendrían, y la más reciente pues fue la anunciada la semana pasada, en donde se devaluó el Bolívar oficialmente 46%. Pero, o sea, ahorita tenemos a una moneda que ya en el año 2009 le habían quitado 3 ceros al Bolívar, y que ahora se devalúa. Oficialmente está en 6 bolívares con 30 centavos por dólar, cuando en el mercado negro se venden 23. ¡Qué bárbaro! 23 bolívares por dólar. Imagínate tú qué inversión. ¿Puedes sobrevivir algo así? Puedes sobrevivir una cosa, y que de repente te interese un proyecto y tengas que llegar a traer dólares a Venezuela, a llevar dólares a Venezuela. Llegas al banco, te dan 6.40 por ello, cuando que en la calle los podrías conseguir a 22. 23, a sí, 23. sí. Entonces de entrada dices, el proyecto no es viable. Sí, bueno, pues eso te digo, me parece simbólico que justo ayer se cumpliesen 30 años de esta primera gran devaluación de una Venezuela que también las crónicas que hay en estos momentos en materia económica es que no hay ni pasta de dientes, que para buscar pasta de dientes en las tiendas hay que batallarle, porque ya empieza a haber una escasez, porque también quién quiere vender sus productos cuando los precios están así. Claro, y entonces empieza este tipo de espirales inflacionarias. Realmente no las habíamos visto en América Latina en un rato.
Y bueno, fíjate esto, las espirales inflacionarias, este tema de del control de cambios y en donde no se puede hablar de un mercado negro que en efecto existe, esa es una parte, y la otra parte es el tema del populismo. A mí me parece que hace, pues no sé, en los 90s, a finales de los 90s, cuando pensabas en América Latina pensabas en populismo. Sí. Los estadounidenses que escribían sobre América Latina, escribían y hacían comparativos del populismo de los antiguos, el populismo de los modernos. Fue el momento un poco en que también Andrés Manuel López Obrador aquí en México surgió como fuerza importante, y ahora ya no se habla tanto de esto, pero es algo que vemos hasta en los tweets que mandó ayer Hugo Chávez, que fue la manera como se enteró el mundo y Venezuela de su regreso, a través de Twitter. Y ahí escribe que ama a los venezolanos, ama a su patria, pide que recen por él. Le da gracias a Dios. Todo este tema de hablar del amor, la religión, es una cosa muy populista que pues Venezuela lo tiene muy fuerte gracias a Hugo Chávez. Sí, esto... hay algunos críticos de todo este esquema o esta puesta en escena que lo que realmente están diciendo es que Hugo Chávez llega a Venezuela directo a un hospital porque ya no había nada más que hacer por él y que por lo mismo estimularía mucho el hecho de que estuviera presente en su país como una idea de estar nuevamente arraigado en el lugar en donde él es presidente, porque entre otras cosas tendría en automático que haber llegado a Venezuela a tomar protesta como presidente para un nuevo mandato, cosa que no hizo en su oportunidad cuando el Congreso venezolano le dio tiempo libre para que lo hiciera cuando quisiera. Sí. Si estuviera en condiciones para todo ello, yo me imagino que no tardaría mucho en hacerlo. Pues se supone que el Tribunal Supremo de Justicia está listo para que en el minuto que digan, y no tiene que ser una fiesta enorme, televisada, ni mucho menos, pueden ir los miembros del tribunal, como ya no se hizo el 10 de enero, ante la Asamblea Nacional, ya pueden ir los miembros del tribunal al hospital militar y juramentarle ahí. Y ya él que decida si quiere renunciar, y se convoquen a elecciones, y que él de alguna manera, pues todavía vivo, las pueda maniobrar, las pueda manipular. No sabemos qué es lo que va a pasar porque ni siquiera se sabe cómo está. Hay algunos indicios, su yerno, el yerno de Hugo Chávez, es ministro de Tecnología, y hace unos días dijo que Hugo Chávez en estos momentos está en cuidados paliativos. ¿Qué significa un cuidado paliativo? Parece que es como pues, un cuidado antes, para tener una muerte dentro de lo que cabe, pues tranquila, cómoda, ¿no? Pensando en alguien que ya está muy enfermo. Pero todo esto son especulaciones porque el gobierno de Venezuela no da ningún tipo de información. Ahora, a mí me sorprende mucho el que ayer no se dieran imágenes de Hugo Chávez llegando a Venezuela, cuando todas las otras ocasiones, cuando ha salido y cuando ha regresado, algo de imágenes se han dado a conocer. Y los venezolanos no tienen lo que tenemos aquí en México, que aquí en México cualquier cosa que sucede, la autoridad sale y da información, y hay teorías alternas sobre todo. Y allá en Venezuela, ayer hablábamos con Teodoro Petkov en el programa de la noche y decía, no tengo por qué dudar de que está de regreso Hugo Chávez, ¿por qué van a inventar algo así? Entonces los venezolanos no dudan de que está de regreso, pero no conocen cuál es su estado de salud porque no se da información. No, pues llega a las 2:30 de la mañana, pues yo creo que está complicado. En medio de todo un sigilo, inopinadamente, no hay un aviso previo, no hay una recepción. Porque un hombre que ha estado desde, ¿qué? Noviembre. Bueno, se fue el 10 de noviembre, de diciembre es cuando anuncia que el 11 lo van a intervenir. Bueno, pues desde ahí hasta la fecha, que pasó por un proceso en donde tendría que haber tomado posición para un nuevo mandato, y de repente llega de la nada a un espacio vacío, directo a un hospital, dicen que llegó a pie, que llegó andando. Una enfermera es la que da a conocer esta información. Pero de toda suerte, pues no hay nada que lo compruebe. Exactamente. Y este hombre que ha sido atendido hasta el extremo, bueno, lo felicita Fidel Castro, ¿no? Sí. Que después de todo un sacrificio, el hombre ya está otra vez en funciones y
y felicita al pueblo de Venezuela por... Bueno, y lo increíble es pensar en todo lo que ha pasado bueno, Chávez sabe que está enfermo en el 2011, aún así decide buscar la candidatura a la reelección a la presidencia y endeudar a su país. Algunos hablan de que gastó hasta el 18% del PIB en comprar básicamente esas elecciones, las elecciones de octubre pasado en las que fue reelecto. Ha gastado dinerales para regresar y qué, para morir. O sea, ¿por qué decide hacer una cosa así? Es realmente pues, algo que no vamos a entender hasta que no venga un desenlace. Exactamente. Que seguramente vendrá. En caso de que viniera un desenlace, todo aparenta el hecho de pensar que Nicolás Maduro llegaría a ostentar el poder. No lo sabemos, pero también Enrique Capriles, que es el principal miembro opositor al régimen de Chávez, podría inopinadamente tomar una prevalencia cuando el venezolano se dé cuenta de todo el daño por el que está pasando. Ahora, es una zona de turbulencia. Para la oposición tampoco sería fácil asumir ahora el poder en estos momentos, en estas condiciones. No, sí, bueno, pero de todas maneras dicen que el poder hay que tomarlo cuando llega, ¿no? Pues sí, eso sí. Y a veces llega uno al poder con condiciones de crecimiento, a veces llega uno al poder con condiciones de desgaste. Y hay que tener la estatura para entender al poder en el momento en que te toca y tomarlo así y sacar lo mejor de ello. Vamos a ver qué es lo que pasa con este atribulado país. Por lo pronto, hoy Venezuela se encuentra con un presidente que saben que está, pero no saben cómo. Así es. Hasta ahí se sabe, ¿no? Hasta ahí se sabe. Gracias como siempre. Pedro, a ti y al auditorio. Gracias como siempre. Ya está hablando Barack Obama.